Les cuento que me formé en el Hospital Santoyani como intervencionista. Actualmente soy instructora de la posbásica y trabajo como planta de cirugía percutánea en el sector, acá en el Sanatorio Méndez. Bueno, la clase de que les vamos a dar hoy, ¿sí? Es algo bastante frecuente, que seguramente lo han visto en casi todos los centros, que es ostomías de alimentación, ¿sí? Principalmente lo vamos a enfocar en lo que es percutáneo, y principalmente lo más frecuente que seguramente vean en los servicios, que es las gastrostomías y los botones gástricos. ¿Sí? Definimos una ostomía como una fístula que creamos intencionalmente entre la luz del tubo digestivo y la pared abdominal. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de esto? Proporcionar el alimento, tener un acceso al tubo digestivo, ya sea al estómago, al yeyuno, con más frecuencia. Puede ser esófago, puede ser faringe, puede ser un montón de otros órganos que ahora les voy a comentar. Y aparte de la alimentación, también puede ser con fines descompresivos, ¿sí? Depende de la patología que tenga nuestro paciente. Es un método de elección en pacientes que tienen contraindicada la alimentación vía oral, pero que uno evalúa y cree que va a tener una alimentación por vía enteral, no oral, digamos, una sonda nasogástrica por más de un mes, ¿sí? Por más de 4 semanas durante la rehabilitación o de vía permanente, un paciente que no va a recuperar la deglución. ¿Sí? Tendría por pasarlo. Como vías, como les decía antes, esta fístula que generamos como vías de alimentación no solamente está el estómago, ¿sí? Uno de lo que siempre usamos en las guardias, en la internación, en los postquirúrgicos, ¿sí? Es la sonda nasoenteral, o nasogástrica o nasoyeyunal. Pero como les decía, esto no es algo que se puede usar indefinidamente en el tiempo, sino que hay pacientes que, como van a estar mucho tiempo con esta alimentación, es necesario buscar otro tipo de acceso porque son molestas, muy dolorosas, se arrancan con facilidad, se tapan con facilidad. Entonces tenemos otro tipo de opciones, que es generar un faringostoma, no es algo muy frecuente, una esofagostomía a nivel cervical del esófago, que en algunos pacientes posoperatorios se genera pero de forma quirúrgica, la gastrostomía, la gastroyeyunostomía, son de los más conocidos, y una yeyunostomía, que también todos habremos visto alguna vez una yeyunostomía, que en general las hacemos por vía laparoscópica, ¿sí? Vamos a ver ahora qué podemos hacer por vía percutánea, que es lo que nos tiene acá reunidos hoy. Como indicaciones, habíamos dicho pacientes con disfagia, trastornos de gluterios, que van a tener larga evolución, digamos, no van a tener la rehabilitación en el corto tiempo, pueden ser por causas neurológicas, ACV, traumatismos encefálicos, enfermedad de Parkinson, la demencia senil, muchas veces no cursa siempre con disfagia, pero puede también cursar con negativismo a la ingesta. Son pacientes que se niegan a comer, no hay forma de hacerles comer, y no va a haber forma de hacerles comer, entonces también es una vía de alimentación alternativa. Los tumores malignos sobre todo tubo digestivo superior, si es esófago, tumores de cabeza y cuello, tanto porque son obstructivos como también porque van a recibir un tratamiento, por ejemplo, con radioterapia, ¿sí? Los pacientes que van a recibir radioterapia, cáncer de laringe, por ejemplo, generan un proceso fibrótico, ¿sí? Lo que se dice una enteritis actínica, y eso imposibilita la alimentación, entonces muchas veces de vía profiláctica o en vistas de que va a realizar un tratamiento con radioterapia en patología de cabeza y cuello, se opta por una vía de una ostomía de alimentación alternativa. La desnutrición, cuando requieren aportes aparte de la vía oral, la dismotilidad del tracto digestivo, las gastroparesias, ¿sí? Por ejemplo, que se puede utilizar sondas tanto para alimentar como para hacer la descompresión gástrica, de la cámara gástrica, y en enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Como contraindicaciones, la mayoría hoy en día son más que nada relativas, ¿sí? Todo se puede de alguna manera, distintas técnicas como para poder resolver casi cualquier caso que en otra época tal vez no se resolvía. Por ejemplo, el caso de la citis, muchas veces uno dice, no, bueno, está contraindicado en la citis cualquier tipo de intervención, digamos, transparietal. No es así, si uno logra drenar la citis y mantenerla drenada, se puede realizar una ostomía
y permitir que se genere la fístula. Sí, es verdad que las fístulas demoran más en formarse en pacientes que tienen ascitis, ¿sí? Por eso es importante mantener drenada la ascitis. Los pacientes, por ejemplo, con interposición de vísceras, que puede ser tanto el lóbulo izquierdo del hígado o el colon transverso sobre todo, también se puede colocar contraste, hacer una tomografía previa para planear la vía de acceso, para entender bien cómo son las relaciones del estómago con el resto de los órganos. No contraindica absolutamente, pero a veces dificulta un poco el procedimiento. Las cirugías previas, ¿sí? No solo las cirugías gástricas. Obviamente un paciente que tiene una gastrectomía no es lo mismo que un paciente con un estómago completo o un paciente que tiene una cirugía bariátrica también, un bypass, por ejemplo, ¿sí? Son pacientes que tienen otra complejidad que en general se trata de usar otras vías de alimentación y no el ingreso por el estómago que está reducido, ¿sí? Hernias hiatales que sean severas y donde tenés parte de la cámara gástrica en su mayoría en el tórax, esos pacientes también tienen contraindicaciones, es bueno que tengan por eso tomografía. Varices gástricas por el riesgo de hemorragia, que es una de las complicaciones. La carcinomatosis peritoneal, generalmente se acompaña de ascitis o de un engrosamiento y el riesgo de siembra al realizar la intervención, y algunas derivaciones ventriculoperitoneales por el riesgo de que haya contaminación en la cavidad abdominal y por consecuencia contaminación del catéter de derivación. ¿Sí? Una contraindicación que no está escrita acá, que es relativa, que es a toda la cirugía básicamente, son las coagulopatías, ¿sí? Una coagulopatía que se puede revertir de forma transitoria mientras dure la intervención y el postoperatorio, no es una contraindicación absoluta, también es relativa, mientras siempre y cuando se pueda, digamos, revertir y hacer el procedimiento lo más seguro posible. ¿Qué tipo de catéter vamos a seleccionar? Esto es algo importante para la planificación, ¿sí? Va a depender qué tipo de ostomía vamos a realizar, de acuerdo a qué objetivos tenemos con este paciente. En pacientes que necesitamos alimentación enteral y descompresión por una gastroparesia, por ejemplo, lo más indicado es una gastrostomía. En pacientes que tenemos completamente obstruido el tubo digestivo del estómago hacia proximal, obviamente no vamos a poder usar el estómago ni el esófago para hacer una ostomía, vamos a tener que estar pensando en una yeyunostomía, ¿sí? Y hay casos en donde uno puede colocar unos catéteres que no se usan mucho habitualmente porque es muy difícil conseguirlos hoy en día, que son las gastroyeyunostomías, que permiten tanto evacuar el contenido gástrico, descomprimir la cámara gástrica y a la vez alimentar por la sonda al yeyuno directamente. Que después les voy a mostrar bien en detalle cómo es la sonda y cómo queda colocada. ¿Sí? Pero bueno, planear esto con antelación, conociendo bien el paciente, es muy importante. Una vez que elegimos qué ostomía vamos a hacer, obviamente qué catéter, o cómo es el catéter que tenemos que seleccionar. Esto va para cualquier tipo de ostomía. ¿Qué calibre vamos a usar? En general, se inician con calibres de 14, 16, como muchos, ¿sí? De primera instancia, un paciente que no tiene ninguna intervención previa, solemos usar catéteres de 14 French, ¿sí? La edad del paciente, no es lo mismo un paciente joven, con toda su musculatura, digamos, bien trófica, que un paciente anciano, desnutrido, que tiene una pared adelgazada, que tiene hipoalbuminemia, que va a tener problemas para la cicatrización y la generación de la fístula, pacientes con enfermedades inmunodepresivas, ¿sí? Son pacientes también que tienen otro tipo de cicatrización, otro tipo de complejidad, y sus tejidos no tienen la calidad tal vez para tolerar estos procedimientos con normalidad, son complicaciones. No sé si alguien habló. Ah. Em, Tiempos de alimentación, ¿no? Si va a ser algo transitorio o si va a ser algo a largo plazo. Esto se habla mucho con los nutricionistas. El que hace ostomías está en relación con los nutricionistas porque hay que estar de acuerdo en qué tipo de alimento le vamos a pasar, igual que el tipo de medicación que va a recibir. Eh, si más osmolares, menos osmolares, más espesos, menos espesos. Si tiene algo de alimentación oral también, tanto para el catéter sirve para alimentar como para hidratar también. La forma en que se va a infundir, si es por goteo, si es por bomba, ¿sí? En general esto del catéter tanto no cambia, pero sí el manejo del catéter. Y bueno, la vía esta de infusión, lo que les decía, ¿no? Si es por bomba o si va a ser por goteo, si va a ser con jeringa de forma manual.
si vamos a pasar medicación o solamente alimento. Eso cambia un montón y a la hora de decidir el diámetro de un catéter con el diámetro de una sonda K108 se tapa muy fácil con medicamentos. Los catéteres de general de 14 French toleran bien los medicamentos procesados y diluidos. Así que es algo a tener en cuenta previo a la elección del paciente y del catéter. Y en lo que respecta bien a las gastrostomías, que es el procedimiento que más frecuente se realiza en todos los servicios que tienen intervencionismo, tenemos distintos tipos de gastrostomías, tanto quirúrgicas, percutáneas y endoscópicas. Yo particularmente no hago endoscopía, así que la que hago habitualmente es la percutánea, y dentro de la percutánea se pueden usar distintos tipos de guía. La guía radioscópica, que es la que más frecuente se usa, la van a ver casi todos los que hacen gastrostomías, utilizan el arco en C o la radioscopía como guía. La topográfica, que es básicamente hacer una tomografía, evaluar distancias y dónde está el estómago, la pared gástrica, y hacer las decisiones y las funciones eh, por vía, digamos, anatómica. Y la ecográfica. El estómago tiene como particularidad que tiene aire, tiene gas, entonces la ecografía hay que darle un medio para transmitir el ultrasonido, que es el agua en general, para poder guiarse con el ecografía. En lo particular, no tengo experiencia con ecografía, yo hago todas por radioscopía, pero bueno, sepan que existen estas otras vías. ¿Qué es diferencia entre la endoscópica y la percutánea? ¿Sí? Hay como dos tipos grandes de técnicas, que una es la pull type y la push type. La pull type es básicamente, a grandes rasgos, la que se usa en endoscopia, ¿sí? Son catéteres un poco más gruesos, que tienen una fijación de tipo hongo, tipo mushroom, y el riesgo con menos riesgos de infecciones del estómago, pero sin embargo, como hay pasaje de la cavidad oral, se hace a través de la cavidad oral, les voy a mostrar una foto, hay algo de riesgo de infección, si bien no es tan invasivo, y riesgo de siembra tumoral. Si hubiera tumores de orofaringe, de esófago o tumores incluso gástricos, podríamos hacer una siembra tumoral. El push type, que es el tipo percutáneo, digamos, de afuera hacia adentro, como empujando, usa catéteres más finos, como les decía antes, 14, 16, 12 puede ser, finito en un paciente muy flaquito, muy chiquito o más joven, y las fijaciones puede ser con balón, que es como la sonda Foley, ¿sí? Es del mismo sistema, o pigtail, que es la colita de chancho, que lo habrán visto, es como un rulito. Y en estos casos se requiere hacer una pexia del estómago, ¿sí? Necesitamos acercar la pared gástrica a la pared abdominal. Como les decía, vamos a hablar más que nada de la radioscopia en esta clase, ¿sí? Hay varios estudios que comparan radioscópica con endoscópica. La endoscópica tiene muchísimos beneficios. De hecho, en muchos servicios lo primero que se intenta hacer es por endoscopía, y si no se puede por X motivos, varios motivos, entre ellos la transluminación, ¿sí? Que se pueda ver desde el exterior la luz dentro de la cámara gástrica para poder guiar la punción. Se recurre después a la percutánea, pero la endoscópica tiene como, digamos, como contra, que hay que hacer el paciente con sedación, ¿sí? No es que la percutánea no la hagamos con sedación, sí se hace con sedación también a veces, pero hay pacientes que toleran la anestesia local, entonces ese es un beneficio del tipo de anestesia. En general, la que es profilaxis antibiótica se usa en los dos grupos, tanto la endoscópica como la percutánea. La endoscópica suelen hacerlo siempre con este antibiótico, digamos, de profilaxis, amoxiclavulánico, 20-30 minutos antes del procedimiento. La técnica que les dije, que era la pull type, y se puede enseguida iniciar, digamos, la alimentación, primero agua y después de la alimentación enteral, a las 24 horas. En lo que es la percutánea, como les dije, la anestesia puede ser local, a veces hay que hacer sedación porque es un procedimiento incómodo, hay que dilatar la pared, a veces duele un poco más, el paciente por ahí no se queda del todo quieto, pero se puede hacer una anestesia local. Está bueno y es de buena práctica evaluar cómo es el abdomen del paciente previamente con una ecografía, o a veces en algunos pacientes hay que pedir la tomografía previo, pero muchas veces con una ecografía estaba suficiente. No se usa profilaxis antibiótica, si bien se puede usar,
y está bien usarla, a veces la indicamos, el anestesiólogo nos hace una profilaxis. Si necesitamos la gastropexia, si necesitamos algo más que nos ayude a unir la pared del estómago a la pared abdominal. Y el manejo, ahora igual lo vamos a repetir, es escalonado, ¿sí? Como para estar atento a cualquier tipo de complicación inmediata, por ejemplo, sangrados, o que se nos descuelgue la pexia que hicimos del estómago. Los puntos de gastropexia se pueden retirar entre los 10 y los 15 días. Hay millones de trabajos respecto de cuántos puntos poner, cuántos días dejarlos, si se sacan, si no se sacan, si se caen solos, no se caen solos. Pero en general suelen caerse después de 2 o 3 semanas, pero se pueden retirar a los 14 días si molestan y si todavía persisten. En lo que es guía endoscópica, como les decía, se utiliza asistido del endoscopio, y lo que se hace, como se ve en este dibujo acá, es la transluminación, ¿sí? Es ver con la luz del endoscopio a través de la pared gástrica la impronta de la luz en la pared abdominal, y ese es el sitio donde podemos hacer la punción. Estamos seguros que ahí va a haber, hay estómago detrás de la pared, entonces ahí mismo se coloca el punzón, y con una anza del endoscopio se trae el catéter a través de la pared, ¿sí? Eh, para que quede fijo con el honguito, que no es un balón ni nada, sino que es como un dispositivo plástico que tiene un cabezal que queda anclando el estómago. Se fija bien en la pared y queda comprimido la pared gástrica con la pared abdominal, ¿sí? Y no requiere nada más. A veces le hacen puntos, a veces los gastroenterólogos suelen hacer estos procedimientos, no le hacen puntos, le dejan la fijación que viene con el catéter e inician la alimentación a las 24 horas y el agua inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha evolucionado, ¿no? El tema este de las gastrostomías? Para tener una idea, en principio el concepto de una gastrostomía se remonta a 1837, ¿sí? Sin embargo, las primeras gastrostomías quirúrgicas realizaron recién en 1879. Y pasó casi un siglo, ¿sí? Hasta que Ponsky describió la gastrostomía de tipo endoscópica. Enseguida se realizó la radiológica, la percutánea, y en el 84 se planteó el hecho de cambiar esta gastrostomía por un botón, que es un dispositivo un poco más cómodo, un poquito más con mayor frenchaje, y el recambio que también se realiza después directamente, mucho más rápido, se puede hacer incluso en el consultorio si tiene una fístula bien conformada, en un paciente que conocemos, que no tiene complejidades. eh, es algún procedimiento muchísimo más rápido. Lo que respecta bien a la técnica. La técnica, como cualquier cirugía que se haga, invasiva, mayor, menor, mini invasiva, importantísimo explicarle al paciente y al familiar, porque el paciente muchas veces no entiende, y al cuidador cómo manejar el botón, qué complicaciones puede tener, pautas de alarma cuando tiene que traerlo, obviamente el consentimiento informado. El tema de la coagulopatía que habíamos hablado, revertir las coagulopatías, y siempre tener en cuenta que el manejo del RIN y de las plaquetas, como límites 1,5 de RIN, 1,5, y plaquetas entre 40.000, 50.000, un poquito más, ¿sí? Que sean el límite como 60.000, para poder hacer el procedimiento lo más seguro posible. Suspender los antiagregantes, ¿sí? El clopidogrel 5 días antes, la aspirina, yo la suspendo también 5 días antes, si bien no hay consensos con respecto a la aspirina, eh, como en cualquier cirugía, suspender la aspirina y el clopidogrel antes. Ayuno, también como en cualquier procedimiento, no cambian eso, necesitamos que el paciente no se aspire en el quirófano, por más que tenga una sonda nasogástrica colocada, que es un paso fundamental para la gastrostomía por vía radioscópica, que haya una sonda nasogástrica permeable al momento que el paciente entra al quirófano, que tenga la sonda colocada. Ahora les voy a explicar por qué. Y se puede aplicar un poco de contraste diluido 2 horas antes, para esto que les contaba de los órganos que están rodeando el estómago, ¿sí? Para poder ver por radioscopía si tenemos el colon delante del estómago, para no pinzar el colon cuando hacemos el procedimiento. Uno más o menos se da cuenta, no es que puede pasar siempre, pero es una complicación que puede suceder, que quede el colon entre la pared y el estómago, entonces con el contraste podemos evaluar mejor esa situación. Yo no lo uso, pero está descrito la administración de glucagón,
¿sí? Previo a la insuflación de aire, a la distensión que generamos del estómago para poder acercarlo a la pared, para retener un poco el aire que no lo evacúe tan fácil, ¿no? A veces pasa que uno infla el estómago, lo inflamos en general con una jeringa a través de la sonda nasogástrica que tiene colocada. Entre 600 y 1000 es lo que está escrito, la realidad es que uno va viendo cómo es el estómago, qué tan grande es y en qué posición va quedando una vez que se infla, pero bueno, el glucagón disminuye, digamos, la evacuación gástrica, entonces preserva más tiempo el aire y no hay que seguir insuflando continuamente. Y tener siempre unas vías accesibles por si uno necesita pasar analgesia, más allá de la anestesia local, o si hay que hacer una sedación leve, en los momentos sobre todo de dilatación, que son los momentos que más pueden dolerle al paciente y molestarlo. Importantísimo tener la mesa preparada, ¿sí? Tener todos los elementos que vamos a usar, porque es un procedimiento que bien hecho tarda muy poco tiempo, 15 minutos o menos, cuando no hay complicaciones y todo fluye correctamente. Entonces, enseguida uno va haciendo, también para no perder el aire que instilamos en el estómago, tener todo preparado en la mesa, solución fisiológica, contraste soluble, jeringas, lidocaína para infiltrar, todo lo que viene en un set de, de gastrostomía, que es lo que está acá presentado, las agujas con los puntos de gastropexia, los dilatadores secuenciales en distintos tamaños. Es un paciente que le vamos a punzar con una aguja que es como una Avocat 14, y a partir de ahí vamos a empezar a dilatarlo hasta llevarlo a 14 French eh, para poder poner el catéter, ¿sí? Y una guía que acá puse guía Amplatz, pero en general no es una guía Amplatz en sí, sino es una guía más blandita, es una guía que es de un solo uso, que se quiebra con facilidad y sirve para esto, para guiarlo nada más, no es para hacer ningún otro procedimiento, es solamente para esto. Gasas, suturas, todo lo que necesitamos de una bolsa colectora, porque las primeras horas va a estar a débito. Acá tenemos todas las imágenes, yo las estoy sacando de páginas de distintos proveedores. La realidad es que no hay conflicto de interés con ninguna empresa, sino que son las imágenes más representativas. Esto que les puse acá son las agujas de Pexia de uno de los sets, de uno de los proveedores, de una de las marcas que trabajan con estos sets, que como ven es una aguja que tiene los puntos en T, ¿sí? Que son los puntos de gastropexia. El punto en T es una aguja que viene asociada a un hilo, en este caso, eh, de polietileno. En este caso, en otros vienen con otro tipo de hilos. Y la T metálica, que es la que va a usarse de ancla, si son puntos de anclaje. Es la que va a quedar dentro del estómago para anclarlo a la pared. Las guías, ¿sí? Guías de 0,035 pulgadas, puede ser punta de J o punta recta. En general en el set vienen en punta de J. Y los catéteres, ¿sí? Los catéteres son como un poco más gruesitos, tienen una entrada para inflar el balón, estos son con balón, es el globito este, igual que la sonda Foley, y la entrada para la instilación, ¿sí? Del alimento, del líquido, del agua, o colocarlo a débito con la colocación de una sonda, una bolsa colectora. Y este es el otro tipo de catéter, el que les decía que tiene la cola pigtail, ¿sí? Que es como los catéteres multipropósitos. No sé si ya tuvieron alguna clase, vieron alguna de las otras clases de colecciones o drenajes biliares. Es este mismo sistema de pigtail, ¿sí? Que viene recto y tiene un sistema con un hilo que no lo tensa y genera esta colita de chancho, este rulito. Más o menos ya hablamos de los puntos de gastropexia. Yo creo que los pasos fundamentales para hacer una gastrostomía, este es el paso fundamental, y es uno de los primeros pasos que hacemos, que es la apexia, ¿sí? Habíamos dicho que con la sonda nasogástrica permeable uno instila e insufla el estómago, distiende la cavidad gástrica, acerca la pared del estómago, la cara anterior del estómago a la pared abdominal, y ahí coloca los puntos de gastropexia, todo bajo guía radioscópica. Ya les voy a mostrar fotos, les voy a mostrar un video para que les quede un poco más claro, pero este punto es el punto fundamental. Este es el que tiene que salir bien sí o sí. ¿Qué hace la apexia del estómago? Acercar, como les dije, la pared del estómago a la pared abdominal,
reducir la fuga que puede haber pericatéter al mantener pegada estas paredes, y la salida de jugo gástrico a la cavidad peritoneal, que es sumamente agresivo, y evitar que el catéter se desplace, ¿sí? Que se salga fuera del estómago. En general, la técnica lo que dice es la aplicación de 3 puntos de pexia, ¿sí? En un área de 2 por 2 a 2 centímetros o 2 traveses de dedo de la última costilla, del reborde costal del lado izquierdo, ¿sí? Pero la anatomía de cada paciente nos va modificando un poquito digamos, la topografía donde vamos a trabajar, pero en general son 2 centímetros debajo de la costilla para que no haya dolor, el catéter no esté irritando continuamente en esa zona, y estemos bien en lo que sería el cuerpo del estómago. Infiltración con lidocaína, se colocan los puntos con la T, y siempre, una vez que uno pincha con la aguja del punto en T, aspirar y ver que venga aire, que estamos adentro del estómago. Es muy común que el punto quede afuera, que quede en la pared. No está bien, eso es estar pexiando nada. Es un punto que parece por radioscopía que está puesto, pero en realidad no. Entonces siempre constatar, aspiro, viene aire, perfecto. Le instilo un poco de contraste, veo contraste dentro de la cámara gástrica, bien, estoy en el lugar correcto, recién ahí bajo el punto en T. Obviamente no hay que fijarlos súper tensos, los hilos se pueden cortar, se puede dañar la piel, se puede umbilicar la piel, infectar posteriormente, ni que queden sueltos porque tiende a desgarrarse cuando uno hace el resto de las maniobras. Un buen tip de técnica es no fijar los puntos hasta haber terminado el procedimiento. Mantenerlos tensos, el ayudante mantiene tensos los puntos, y se hace todo el resto de los pasos, y se fijan al final, se fijan a la piel al final, ¿sí? Para evitar que las tensiones que hacemos durante el procedimiento, dilatando, colocando el catéter, no nos lleven los puntos con ellos y se terminen descolgando antes de tiempo. Después se coloca, bueno, técnica de Seldinger, ¿sí? Una vez que colocamos el Avocat, constatamos de nuevo que estamos dentro de la cavidad y aspiramos aire, instilamos contraste, y ahí recién pasamos la guía, dilatamos y colocamos el catéter. Lo primero que hacemos antes de llegar al quirófano, que es estas imágenes, cuando el paciente llega, hacemos la asepsia, la antisepsia, colocamos campo estéril y chequeamos que el equipo de rayos funcione bien, que esté donde queremos que esté, buscamos el ángulo cardiofrénico izquierdo, e identificamos donde tenemos la sonda, en este caso de una K108, pero la sonda nasogástrica también puede servir, y empezamos a insuflar el estómago. ¿Sí ven? Acá el estómago está empezando a insuflar, acá tenemos bien delimitados los bordes del estómago, este es un estómago medio raro, pero bueno, viene el borde inferior del estómago, y esto que tenemos acá es una aguja, ¿sí? Es la aguja que usamos para infiltrar la lidocaína, para marcarnos si estamos inflando lo suficiente el estómago, si estamos cerca de la curvatura mayor, para ahí encontrar nuestro lugar donde vamos a hacer los puntos. Infiltramos con lidocaína, y acá hay un par de imágenes de radioscopía. Una vez que hacemos los puntos de Pexi y colocamos la guía, chequeamos siempre que la guía haga la curvita del estómago, ¿sí? Que haga toda la curva del estómago, y ahí tenemos otra certificación, aparte de aspirar aire, estamos dentro del estómago. Y una vez que colocamos el catéter, también instilamos contraste para ver que esté todo dentro del estómago. Yo controlo varias veces, en esta foto se puede ver bien el catéter dentro del estómago, el contraste en la cámara gástrica, y los puntos de pexia. Estas rayitas de acá son los 2 puntos de pexia que se usaron, que están ahí tensos, sosteniendo el estómago en el sitio donde ingresamos. Y así queda colocado el catéter, ¿sí? Lo fijamos con algunos puntos a la piel para que no se desplace, para que no se mueva con facilidad, no se arranque, no se progrese dentro de la luz gástrica, ¿sí? Y terminado. Hacemos una curación y lo dejamos a bolsa colectora. Acá tenemos un video, como para que lo vean paso por paso. Ahí hicimos las incisiones para colocar los puntos de pexia y colocar después el Avocat para hacer todo el resto del procedimiento. Nosotros abrimos la piel siempre para no tener que traccionar con la piel y con la aponeurosis. Esa es la aguja de gastropexia, ingresando al estómago. Van a ver que se instila el contraste, en que el contraste llega hasta el fondo, y ahí soltamos el punto. Sangró un poquito, pero se puso más blanco y negro.
y queda el punto de trabado en el estómago. Es decir, después para atrás. Y ahí queda el punto en el estómago. Ese es uno de los primeros puntos. Nosotros usamos 2 puntos muchas veces. En estómagos más altos, por ahí usamos 3, como para mantenerlo más firme. Ahí va el segundo punto de pexia. Ahí quedan los 2 puntos de gastropexia bien colocados. Y en el medio de los 2 puntos vamos a entrar con el Avocat o la aguja de gastrostomía que viene en el set. Y lo mismo, instilamos, estamos adentro del estómago. Quiero que vean esta imagen que es súper importante. ¿No? Esta imagen de acá, que se ve el contraste como un jet, ¿sí? De hecho es un jet. Eso habla de que el contraste está entrando en una cavidad con aire en el interior, ¿sí? El estómago, porque lo estamos viendo, es otra de las formas de certificar, aparte de aspirar y que venga aire, de que estamos en la cavidad gástrica y no estamos en la pared, que no nos quedamos transmurales o afuera, ¿sí? Otro punto para tener seguridad de que estamos donde corresponde. Pasamos la guía ven que hace toda la curva del contorno del estómago, y ahí procedemos a dilatar. Dilatamos con varios dilatadores. Empezamos con uno de 8 French, uno de 10 French, 12 French, 14 French, que es lo que mide el catéter. Y una vez dilatado, por la misma guía, sobre la guía, desplazamos el catéter. Está ahí entrando la cámara. Tiene un mandril el catéter, el mandril ingresa hasta que estamos dentro del estómago y después de ahí ya solamente corremos el teflón, ¿sí? El catéter propiamente dicho, y el mandril no lo entramos más. Colocamos bolsa colectora, fijamos la sonda, hacemos la curación y ahí finalizamos el procedimiento. ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? ¿Cómo habilitamos esta zona? Una vez que está colocada, nosotros lo dejamos a bolsa colectora. Más o menos 24 horas, o al menos esa tarde hasta el día siguiente, o sea, el día que realizamos el procedimiento, todo el día a bolsa colectora. ¿Qué queremos ver? Que no haya sangrado, que venga contenido gástrico, ¿sí? Jugo gástrico, y que el paciente no esté peritoneal, así que la sonda haya quedado dentro del estómago, no haya salido, no esté jugando por ningún lado, obviamente con control semiológico abdominal. Al día siguiente, si se dan todas las condiciones óptimas, tiene jugo gástrico, el paciente no está peritoneal, está bien, digamos, sin dolor, sin sangrado, iniciamos dextrosa durante 6 horas, más o menos de entre 4 y 6 horas, y después progresamos a la alimentación enteral. Obviamente cada paciente tiene un requerimiento diferente, eso lo hablamos bien con los nutricionistas, y se va tratando de ir progresivamente aumentando el volumen de alimento hasta llegar a lo indicado, ¿sí? Siempre antes y después de instilar alimento, de pasar medicación, lo que sea, es bueno permeabilizar el catéter, que sea más grueso que una sonda K108 no significa que no se pueda tapar. Se han visto gente que mete pastillas enteras en un catéter y obviamente se va a tapar igual. Entonces está bueno lavarlo antes y después de aplicar tanto alimento como sonda, y en cada curación que se pueda también lavar. Muchas veces reciben agua también por el catéter y eso ayuda, pero bueno, está bien antes y después siempre lavarlo para que mantenerlo limpio y que no se tape y dure más, ¿sí? Y instruir mucho a los cuidadores y a los enfermeros y a las familias, si es que lo cuida la familia, de cómo manejar el ostoma, ¿sí? Ahora, cuando veamos las complicaciones, las infecciones del ostoma y las lesiones por decúbito y por irritación son muy frecuentes, sobre todo si no lo saben manejar. No es un procedimiento, por más que parezca un procedimiento rápido y fácil, es un procedimiento que tiene bastante complicación en el seguimiento, ¿sí? Que si no está bien cuidado y no se maneja como corresponde, trae muchas complicaciones, trae mucho dolor de cabeza y es muy incómodo para el paciente también. Que la idea es que tenga mejor confort, que no, si no le dejamos la sonda y que sufra su sonda, ¿no? La sonda gástrica, pero bueno, la idea es que esto sea mucho más cómodo para todo, para el manejo y para el paciente. Entonces, limpieza diaria con agua y con jabón, se puede aplicar alguna solución antiséptica las primeras 2 semanas, los primeros 10 días, que está recién hecho la incisión y los puntos, y después solamente agua y con jabón.
mantenerlo siempre seco, siempre limpio. Si se puede mantener tapada la sonda cuando no se utiliza, mejor, para que no anden todas las tubuladuras dando vueltas con el paciente y no haya tanto riesgo de arrancárselo. Que se arranque en la sonda de gastrostomía, el catéter, en los días posteriores al procedimiento es algo bastante frecuente, son pacientes que a veces se arrancan todo, la vía, la nasogástrica, la sonda Foley, todo se arrancan, entonces es importante eso, mantenerlo cerrado, que tengan la menor cantidad de tubuladura para tironear. Trata de no pinzarla con objetos metálicos para no romperla, si se rompe hay que recambiarla, y mantener al paciente con la cabecera elevada por el riesgo de reflujo, eso es súper importante, y controlar el residuo gástrico, ¿sí? Pacientes que tienen gastroparesias o tienen trastornos de la motilidad gástrica suelen tener acumulación de la alimentación en el estómago y eso aumenta el riesgo de aspiración, el riesgo de reflujo, de distensión, que no toleren el alimento porque se distienden, que vomiten. Entonces siempre mantener un residuo menor a 150 mililitros, 100 mililitros, y por ahí lo que hay que hacer en ese caso es ajustar el goteo que está recibiendo el paciente, la fórmula que está recibiendo el paciente de alimento, y revisar también la sonda, ¿no? Que la sonda esté bien, que la sonda no esté obstruyendo el tracto de salida gástrico. Así que puede pasar que migre la sonda y obstruya el píloro. Sobre todo las que tienen balón. Instilar eso que les había dicho, agua antes y después de la medicación y de la alimentación, y siempre chequear que los medicamentos que el paciente toma, esto es re importante sobre todo en pacientes oncológicos, que muchas veces nos piden la gastrostomía y cuando uno habla con el oncólogo te dice, no, pero no se puede romper la pastilla, no la puedes triturar la pastilla porque no se absorbe. Eso también chequear, que la medicación que recibe el paciente es apta para triturarla, diluirla y pasarla por la sonda. A veces no se puede. Complicaciones, esto, muy importante. Medio lo fuimos tocando en el resto de la explicación, pero las complicaciones son frecuentes, sobre todo por el manejo del catéter, como les decía. Acá me dejé algo que tenía que recordar, perdón, disculpa. Las complicaciones son frecuentes, sobre todo las de infección de sitio quirúrgico, ¿sí? Las periostomas. Porque no tienen buena limpieza, porque uno le deja la curación y el paciente después nunca nadie más le cambia la curación o nunca nadie le limpia, entonces se termina infectando umbilical. O sea, este paciente, por ejemplo, tenía una pérdida periostoma y cada vez que venía a la guardia porque se te salía, porque se manchaba, por lo que sea, este es un botón de gastrostomía, tenía todo el alimento que salía por alrededor, eso es por mala elección del catéter, porque uno pone un frenchaje menor de lo que debería, porque se termina haciendo de cúbito y ampliando el estoma, porque se macera la piel cuando está bien cuidada, y genera realmente una complicación, y genera que el paciente tenga mucho disconfort. Entonces es importante mantenerlo curado, que se seque, que cicatrice como corresponde. Otra cosa que puede pasar, también por mala elección del dispositivo, es que uno elija, por ejemplo, un botón de gastrostomía muy cortito, ¿sí? Los botones tienen, no solo es el diámetro lo importante, sino que también la longitud. Si es muy largo, queda bailando, pierde por alrededor. Si es muy cortito, umbilica la piel, termina siendo de cúbito y termina lastimando, generando una herida de este tipo, umbilicada, ¿sí? Porque es muy cortito y queda como todo apretado. Eso por un lado. El retiro accidental, como les había contado antes, también es algo que se ve muy seguido. En general uno dicen, no, todo este paciente que se alimenta con K108, se le arranca todo el tiempo. Necesitamos que le hagas una gastrostomía. Perfecto, va a tener mucho tiempo su sonda nasogástrica, vamos a poner una gastrostomía para que esté mejor, después poner un botón, y, y se lo arranca también. Se lo arranca por un paciente reactivo que se tiende a arrancar todo lo que uno le pone. Entonces es muy importante controlar que el paciente no se lo arranque, porque si se lo arranca, se salen los puntos de pexia y empieza a hacer un montón de complicaciones, un paciente que tal vez tengas que meter en quirófano y terminar haciéndose la laparoscópica porque perdió la sonda, no tenía trayecto formado porque se la arrancó a los 5 días de hecha, se saltaron los puntos, se soltó un punto, lo que sea, tenés que explorarlo, entonces ya empieza a tener más morbilidad el paciente, ¿no? En un procedimiento que la idea es hacerlo rápido, con la menor morbilidad posible. Obstrucciones del catéter por mal manejo, con la infección que ya les había dicho,
hemorragias, ¿sí? Que sangre el estómago puede ser que haya una hemorragia, que puede ser autolimitada, en la mayoría de los casos autolimitada, en otros casos una hemorragia más grande o vuelca a la cavidad hemoperitoneo, peritonitis por alimentación que se vuelca al peritoneo cuando se descuelga el estómago y la sonda se migra y sale, neumoperitoneo obviamente, ahí será hueca, y reflujo gastroesofágico, ¿sí? Pacientes con reflujo gastroesofágico, ahora les voy a mostrar otro dispositivo que se usaba para eso, que ahora no se consigue, las sondas de gastrostomía, la gastrostomía en sí, aumenta el reflujo gastroesofágico y el riesgo de aspiración en los pacientes que lo tienen, entonces se trata de no alimentar por estómago, ¿sí? Se trata de utilizar otra vía. Estos son algunas fotitos de casos que tuvimos que tuvieron complicaciones, estos dos, los primeros que ya les mostré antes, la pérdida de periostoma, la umbilicación por una mala elección del botón. Este es un paciente que también tenía una gastrostomía en lugar de tener pigtail, el catéter tenía un balón. El balón se desinfló un poco, se tironeó un poco y terminó con un paciente con neumoperitoneo, con nutrición enteral en la cavidad abdominal, peritoneal, tuvo que operar, ¿sí? Ahí se ve, neumoperitoneo, el balón que está acá, entre la pared del estómago y la pared abdominal. Otra complicación, también lo mismo, se sale la sonda, se sale la sonda del estómago, el estómago o pierde los puntos o entre los puntos se escapa la sonda y uno no se da cuenta, le siguen pasando alimentación, hasta que un día lo tocas y el paciente tiene la panza está peritoneal, tiene distensión, está séptico. Este paciente también se salió la sonda quedó dentro de la cavidad, de afuera parecía perfecta e impecable, la paciente intubada, o sea, no podíamos saber si le dolía o no, cuando le hacen una imagen, pues estaba muy distendida, tenía alimentación enteral dentro de la cavidad y neumoperitoneo, ¿no? Obviamente. Todo esto es todo el líquido que hubo que operarlo y lavar todo el peritoneo. Eso puede tener complicaciones graves, no es una cosa, un procedimiento que es una pavada, bien hecho, bien elegido el paciente, bien planeado, anda bárbaro, funciona bien. Hay pacientes que tienen hace años los botones, se los vamos recambiando y no pasa nada. Hay pacientes que pueden tener complicaciones, así que no es que es un procedimiento menor. ¿Qué pasa con esos pacientes que tenían reflujo? Los pacientes con reflujo, una buena indicación es hacer una gastroyeyunostomía, que es un catéter muy parecido al de gastrostomía, un poco más largo, y que tiene en general dos lúmenes, un lumen que queda en el estómago, fenestras que están en el estómago, que sirve para descompresión gástrica, y otro que está en la parte más distal, que es la porción que llega al yeyuno. Esto es muy bueno para pacientes que tienen reflujo porque la alimentación va por el canal yeyunal, ¿sí? Entonces se alimenta por yeyuno y aparte tienen el canal para descomprimir el estómago por el otro lado. No se consiguen mucho estos catéteres, ¿sí? Eh, porque no se están comercializando. Y aparte, se puede hacer solo con guía radioscópica en manos entrenadas, pero aparte se hace en general con una guía endoscópica, ¿sí? Porque hay que pasar el catéter a través del pílor. No siempre es tan fácil encontrar el pílor y pasarlo con un catéter, ¿sí? Obviamente con la guía, siempre es mejor la asistencia endoscópica. Como les decía, pacientes con reflujo, una de las primeras indicaciones, pacientes con gastroparesia, y pacientes que tengan algún antecedente de una cirugía gástrica, ¿sí? O reflujo muy severo, como les había dicho. Y como último, una vez que tenemos puesta una sonda de gastrostomía, para mejorar todavía un poco más el confort del paciente, lo que se puede poner es un botón gástrico. Un botón gástrico, una vez formado el trayecto fistuloso, ¿sí? Después de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, no se olviden que esos pacientes que están un poco desnutridos, en ese momento uno puede realizar el cambio. ¿Por qué? Porque va a tener la sonda mucho tiempo, porque va a tener el catéter de gastrostomía mucho tiempo, porque se lo arranca con facilidad, porque es un catéter así que todavía puede agarrarlo y arrancarlo.
y es un dispositivo más chatito, con mayor diámetro. Uno puede dilatar esos 14 French que había puesto de inicio, los puede dilatar y poner un botón de 24 French, de 20 French, de 18, depende de la contextura del paciente, depende del tipo de alimentación que le pasen, y mejorar todavía más que pase la medicación, que no se tape, y la comodidad sobre todo del manejo y del paciente en sí. Hay pacientes que tienen gastrostomías y andan por la vida, entonces es mucho más cómodo para ellos tener el botón cerrado sin la tubuladura, hacer su vida y después, o su rehabilitación, y después cuando se alimentan se colocan directamente la tubuladura a la bomba o al goteo, en lugar de tener el catéter ahí enroscado, hecho un rulito y pegado con cinta en el abdomen. Eh, entonces las indicaciones serían estas, ¿no? Que pacientes que tienen a permanencia a largo plazo la alimentación, es un buen dispositivo para el confort del paciente. Siempre hay que tener, una pregunta de esto es, siempre hay que tener gastrostomía previa, no siempre, en general sí, los botones que se comercializan eh, más masivamente son botones que requieren ya tener la fístula hecha, por eso se hace ese pasaje de la zona nasogástrica, la gastrostomía y entre las 4 y 8 semanas colocar el botón. Pero hay dispositivos que permiten hacerlo en un solo paso, ¿sí? Los botones One Step, que es un botón que viene ya con un dispositivo para colocar directamente el botón. Es una jeringa que ayuda a colocar directamente el botón y los puntos de PEX. Se puede hacer por vía endoscópica, ¿sí? O por vía radioscópica en gente entrenada. Yo nunca lo usé. Creo que tampoco se está comercializando tan fácil, pero sí, esto existe, hay, se puede hacer en One Step. Y en general la fijación que tienen no es la del balón, que sería como estos, ¿sí? Sino que es con un dispositivo de honguito, como le dicen, mushroom, que es un dispositivo que para colocarlo hay que mantenerlo con un vástago adentro, por dentro del canal, o sea, vienen con un vástago acá, y por presión esto se estira, como se ve acá, pasa la fístula y una vez que está dentro del estómago, uno suelta y queda armada la fijación. Pero estos son los dispositivos más frecuentes, ¿sí? El con balón, que hay que inflarlo por esta parte de acá, como si fuera una sonda Foley, que tiene como contra esto, que a veces se pueden pinchar los balones, tiene que probarlo antes, que incluso con el jugo gástrico y por ahí, el paciente por ahí no viene a recambiárselo cada 8 meses, viene a los, no sé, sobre todo con la pandemia, por ahí viene a cambiárselo y hace, ¿cuánto sé que lo tienen? 2 años. Claro, el material no está hecho para estar 2 años. Entonces se rompe porque se desgasta el mismo material y se sale. Y se lo pone y se sale. No, me lo saco y me lo pongo todo el tiempo. Se me sale y para alimentarme me lo pongo y después me sale de nuevo y le pongo cinta y cinta, cinta, cinta. No es un método muy bueno por esa fijación. Bien manejado, bien cuidado y con los controles y los recambios como corresponde se puede usar y funciona bien. Y este dispositivo, el del honguito, este dispositivo lo que tiene de desventaja es que para colocarlo uno no tiene que soltar la presión que está haciendo en el vástago hasta que no está adentro de la cámara gástrica, ¿sí? Hasta meter todo el botón, porque si lo suelta antes le queda en la pared y empieza a pasar alimento a la pared, a la nada, ¿sí? Rebalsa, o sea, se infecta, duele, no está bien colocado el botón, hay que tener esa precaución más que nada, pero dura un poco más. Bueno, eso es todo. Espero que algo les haya aportado. Les dejo mi mail igual para cualquier duda que quieran, yo las respondo. Y si tienen alguna pregunta para hacerme, también. No sé si hay alguien que haya escrito algo en el chat o tenga alguna pregunta para hacer ahora. Si alguien quiere escribir en el chat, durante la clase no escribieron. Si quieren ahora o hablar, también pueden. Parece que no hay dudas. No hay dudas. Bueno, muchas ¿Tienen gracias, alguna, no tienen doctora. ninguna experiencia en su hospital de que hagan, de que haber colocado botones o pacientes con alguna complicación o algo de botones o gastrostomías?
no, es muy tarde. No sé de Bueno, qué hospitales están. bueno, cualquier cosa igual ahí está mi mail, así que me pueden escribir y no hay ningún problema en pasarles información o consultar las dudas que tengan.